Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros, hoy tengo para vosotros un cilindro muy bonito, muy interesante. He disfrutado mucho este cilindro. Es el MC, aquí tenéis el logo, MC Minos, es el modelo. Yo os he ofrecido un par de modelos de MC, os ofrecí el MC Move, que es el más alto de la gama, es muy similar en algunos aspectos a este. El Move tiene un perno interactivo, este no tiene perno interactivo. Este tiene 6 pernos, como podéis ver aquí, que llegan desde dos ángulos diferentes, eso tiene en común con el otro modelo. Y también, igual que el otro, tiene slider. Tiene 5 sliders, aquí vemos la regata, pero son diferentes. Fijaros qué bonito el cilindro, con pavonao en negro, ahí lo tenéis, muy bonito estéticamente. Ahí tenéis el bocallave, es difícil verlo porque como es de color negro, pero vamos a echar un vistazo dentro con la linterna, porque quiero que veáis la línea de pernos. Bueno, aquí, eso que veis ahí que tiene como unas muescas, también lo comparte con el otro, creo que es una especie de anillo de placa antitaladro. Ahí podéis ver los pernos, ahí están, y ahí arriba a la izquierda veis los sliders, ahí los tenéis, ahí podéis ver los sliders. ¿Qué tiene de diferente con el otro, con el Move? Vamos a dejar esto metido aquí. El Move tiene la llave que en vez de entrar por este lado, entra por aquí, ocupa este otro espacio del bocallave. Los pernos en los dos casos están centrados, lógicamente, porque tienen que ir hacia los alojamientos del rotor. Pero los sliders, en el caso del Move, no están colocados aquí en este lateral. Si os fijáis, los sliders en este están muy cerca de la pared. Ahí veis uno, muy cerca de la pared, muy pegados, y eso les hace más inaccesibles. Los muelles que tienen son muy fuertes. A mí me ha resultado quizás este más difícil de mover. Los sliders son más inaccesibles. No son más difíciles de colocar porque en el otro tienen puertas falsas y se enganchaban muchísimo. Aquí también se enganchan, yo creo que tendrán puertas falsas, pero sobre todo me molesta la accesibilidad y los muelles, que son muy fuertes. Entonces, esa sería una gran diferencia, porque en el Move los sliders están en medio, tenemos acceso a ellos y los empujamos hacia un lateral. La llave del Move no tiene esta parte de aquí, y la regata lo que hace es empujar el slider desde la mitad de la llave hacia un lateral. Este, sin embargo, los coge de un lateral y los trae hacia la mitad de la llave. Es diferente, yo casi prefiero pelearme con el otro, pero bueno, hoy nos toca este y vamos a intentar. Quizás la colocación de los sliders no sea tan fina como en el otro, porque es difícil acceder a ellos. Primero hay que apartarlos, utilizar esta ganzúa para apartarlos, una pala muy pequeña, y luego para llevarlos a su sitio, que hay que hacer mucha fuerza, utilizaré esta otra ganzúa específica para slider, luego la veréis. Lo que voy a hacer ahora va a ser bajar y quitar este perno de aquí, que sujeta el cilindro a la barra antiextracción, va con este tornillo y este perno, porque si no quitamos este perno no vamos a poder desmontarlo. Voy a quitar este perno y lo coloco, iluminación, cámara y todo, y nos vemos ganzuándolo, y si lo conseguimos lo desmontamos y vemos lo que tiene dentro. Hasta ahora. Bueno, ya le he quitado el perno, era más difícil de quitar de lo que yo pensaba. Tiene un estrechamiento en el centro, yo creo que tendría que haber quitado este tornillo y haber sacado en la medida de lo posible el cilindro para que saliese más fácil, pero bueno, ya lo hemos sacado. Luego intentaremos volverlo a colocar. Vamos a ganzuar ese lado. Son los dos lados iguales. Este cilindro lo he ganzuado igual 8 veces, puede ser. He ganzuado los dos lados en los dos sentidos. Yo creo que lo he probado todo y se comporta más o menos igual este lado y este lado, pero no es lo mismo ganzuarlo a la derecha que ganzuarlo a la izquierda. He encontrado que es más sencillo, o al menos a mí me resulta más sencillo en los dos lados,
Ganzuarlo en sentido horario. Dado que los pernos están aquí y esta parte de aquí es la inaccesible del bocallave, lo lógico sería hacer tensión antihoraria para manejar los pernos en sentido horario. Se puede hacer de las dos maneras, yo lo he abierto de las dos maneras, pero lo voy a hacer así porque voy a manejar los pernos en sentido horario y la tensión también en sentido horario, porque aunque los contrapernos son aserrados y hay que saltar esas pequeñas aserraduras, sería más sencillo hacerlo al contrario. El feedback es muy bueno, se puede hacer sin problemas, solo hay que manejar la tensión con más cuidado y sobre todo el falso colocado que se consigue al colocar todos los pernos es un poquito más pronunciado y más cómodo, y al hacer tensión en sentido horario también me resulta más cómodo la colocación de los sliders que se mueven con dificultad y hay que hacer mucha fuerza. Así que, si bien no es lo más recomendable para los pernos hacerlo con la tensión en sentido horario, sí que lo vamos a hacer así porque resulta luego más sencillo ganzuar los sliders en esa posición. Vamos a ver, vamos a colocar la cámara ahí, yo creo que puede ser. Voy a utilizar este tensor chino simplemente porque da un muy buen agarre, es muy grande, no me apoyo en él ni nada, no es por eso, pero facilita la apertura en cuanto que es muy cómodo. Voy a utilizar esta pala, una pala elevada, ahí lo tenéis, de entrar por la izquierda. Vamos a ver, paciencia, tocando muy leve, porque estamos intentando moverlos. Ahí lo tenéis, hacen un pequeño clic en sentido contrario. Hay que ceder tensión, primero y segundo colocados, tercero un clic, colocado, vamos a por el cuarto. Ahí al colocar el cuarto habéis oído cómo saltaban todos. Sexto un ligero clic, volvemos a por primero y segundo. Ahí colocamos primero, ahí segundo, vamos a repasar, primero, segundo, tercero colocado, cuarto parece colocado, quinto también, sexto un clic, vamos a ver, ahí quinto, volvemos al principio, primero, segundo, tercero pide un clic, ahí da un avance rotor, quinto, ahí habéis visto. Después de tocar el quinto ha dado un avance muy grande, caemos en un pequeño falso, no es muy exagerado, pero es suficiente. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser colocar los sliders. Voy a empezar con esta pequeña pala, fijaros, es muy pequeña, está hecha con una varilla de limpia, es de la altura exacta del bocallave y me va a permitir, no sin esfuerzo, meterme entre el slider y la pared y apartarlo. Estoy apartándolos hacia la derecha para poder utilizar luego la otra herramienta. Vamos a ver. Ahí los voy apartando, voy entrando detrás de ellos. Este es el cuarto. El cuarto es el más problemático porque primero ahí se ha apartado, porque yo creo que cae en una puerta falsa. Aquí tercero también ha hecho un clic, cuarto un clic. Yo creo que ya están más o menos separados. Vamos a ver. Con esta herramienta no consigo sostenerlos en su sitio, se vuelven a saltar para atrás. Yo creo que no llego todo a la derecha lo que debería. Ya están apartados de la pared, voy ahora con esta que es mucho más robusta. Ahí el primero está, segundo, tercero, cuarto, hay que jugar con la tensión, quinto, ahí lo tenéis, al tocar el quinto, si veis estaba haciendo golpes para llevarlo al sitio y con golpes de tensión a la vez para intentar engancharlo allí, porque el muelle es tan fuerte que me lo devuelve hacia la izquierda. Bueno, ya lo tendríamos ganzuado, como os he dicho lo he ganzuado muchas veces, la primera vez me costó muchísimo los sliders porque lo más habitual suele ser que una vez de que estás en el falso colocado ya puedes relajar la tensión y colocar los sliders con poca tensión suele ser más eficaz. En este caso,
debido a la inaccesibilidad y sobre todo a la presión de los muelles, que es muy fuerte, no he conseguido ganzuar esos sliders con poca tensión. Solo con mucha tensión, fijaros, se le puede dar la vuelta entera al cilindro, no hay problema, no se engancha nada. Lo que voy a hacer ahora va a ser cerrarlo para poder desmontarlo con la llave. Y aunque no me gusta desmontar los cilindros con la llave metida, lo voy a hacer así para que no salten los sliders, si no los sliders saldrían volando. Ahí lo tenemos cerrado de nuevo. Comprobamos que funciona. No os he enseñado la llave. La verdad es que en estos que entran desde dos ángulos diferentes es difícil saber. Sí que se ven que estos son más cortos, segundo y cuarto, pero al entrar desde dos ángulos diferentes y la ganzúa estar siempre en el mismo sitio, a unos los toca directamente con la punta y a otros los toca más con la zona interna. Entonces no es fácil guiarse. Este, aunque es medio, no es muy corto. Hay que meter la ganzúa muy abajo para conseguir colocarlo, porque le estamos dando con el interior, no le estamos dando como deberíamos. Estos otros, sin embargo, les damos con la punta y los controlamos bastante más. Pero bueno, ya veis un poco de todo. Y en los sliders también, ese cuarto, yo creo que ese cuarto está por aquí y por eso va muy a la derecha y por eso es difícil de colocarlo, pero bueno, ya habéis visto que lo hemos colocado. Vamos a intentar desmontar este engendro sin romper nada. Vamos a recolocar la cámara. A ver cómo hacemos esto. Esto por aquí. Vamos a quitar este tornillo. Estaba muy duro, lo he soltado previamente. Ahí está. Ahora debería de salir, que antes no salía. Sí. No sin esfuerzo, pero parece que sí. Ups. Bueno, esta pieza es del embrague. Y esta pieza de aquí, no estoy seguro de si solo centra el cilindro o tiene alguna otra función. Bueno, vamos a dejar esta mitad aquí. Aquí tenemos la otra mitad. Ahí lo veis, se ve un muelle en ese agujero. Será del sexto, probablemente. Me da un poco de miedo. Vamos a quitar la grupilla. Metemos la llave y vemos cómo lo hacemos. Hasta ahora. Bueno, pues esto es todo lo que tenía dentro. Vamos a ir por partes. Muy similar al Move, al más alto de la gama, solo variaría en el interactivo. Y yo no me acuerdo bien, no estoy seguro, pero aquí los muelles, como os he dicho, los muelles de los sliders me han parecido más fuertes.
También aquí hay slider con puertas falsas, muy muy bonitos. La verdad es que es una gozada. El ganzuado no es demasiado difícil, habéis visto incluso que lo he ganzuado antinatura, haciendo tensión en el mismo sentido que manejaba los pernos, porque lo que tiene son unas aserraduras y tampoco es demasiado problema saltarlas. Ahora haremos zoom. Yo creo que es un corte en bisel, el de la serradura. Lo que se podría proponer como una mejora, no sé hasta qué punto es posible en estos que tienen entrada desde dos ángulos diferentes, pero hacerle un fresado en los agujeros con estos contrapernos. Yo creo, voy a hacer zoom, perdonad que estoy hablando y no lo estáis viendo de cerca. Vamos a ver ahí. Si hacemos un fresado por debajo de la línea de corte para que se enganchen los contrapernos, fijaros en cómo son los contrapernos. Vamos a ver si lo podéis ver ahí. Vamos a hacer zoom a la bandeja, quizás. Yo creo que están muy muy afilados. Ahí va a enfocar. Vamos a tener un poco de paciencia. Ahí está. Fijaros, están muy muy... No termina de enfocar. Ahí. Están muy muy afilados. No sé si se aprecia, si se ve. Y si tuviésemos ahí un pequeño rebaje, haría mucho más interesante la apertura. Visto que este rotor tiene un mecanizado complejo, no creo que fuese muy difícil añadirle esas pequeñas aserraduras para los contrapernos, para que se enganchen. Vamos a ver el rotor, doble diámetro en los alojamientos para controlar lo que sobresalen los pernos en el bocallave. Este alojamiento muy muy grande en el lateral para esta pieza, que es la que veíamos desde fuera con esas aserraduras, antitaladro. Ahí lo tenemos, es común al otro. Será una pieza endurecida, no sé qué material será. Y aquí los alojamientos para los sliders, que el último de ellos está desplazado. No lo sé, a mí yo creo que era el cuarto el que era más difícil de colocar. El quinto quizás no lo tocaba bien por ir más adentro, pero yo creo que era eso. Y aquí el alojamiento para la barra lateral con los dos muelles que la tenemos aquí. Vamos a hacer zoom y vamos a verlo ahora. Aquí tenéis el cuerpo y aquí es donde podéis ver claramente cómo llega desde dos ángulos diferentes, 3 y 3 alojamientos. Aquí atrás hay un muelle, ¿puede ser? No. Ah, es la rosca, me confundía. Esta es la rosca del tornillo. Alojamientos para pasivos superiores, que en este caso, perdón, es para la barra lateral. Aquí está, quedaría encajada ahí. Y vamos a ver los pernos. Ahí tenéis los pernos, creo que ha enfocado bien. Si no he visto mal, al menos alguno de ellos creo que está biselado, no lo sé. No, era un efecto óptico, no estoy seguro con este. No, yo creo que son normales, no tienen nada. Los contrapernos, los dos primeros pernos y contrapernos de acero, el resto de latón. Aquí podéis ver los contrapernos con esa serradura. Está cortada en bisel, yo creo, en todos ellos. Y un detalle importante, fijaros, son huecos. Ahí lo tenéis porque el espacio disponible aquí es muy pequeño. Ya no tenemos disponible todo este hueco porque lo ocupa la barra lateral y como hay que meter todo aquí, han hecho un esfuerzo, lo cual es muy de agradecer, en meter unos contrapernos largos que te dan juego para definir una estrategia anti-ganzuado, para que sean realmente eficaces, unos muelles muy muy largos y que lógicamente tienen que ir dentro del contraperno, igual que sucede en los cava y en otros cilindros que tienen muy poco espacio. Eso me gusta muchísimo. En general es un cilindro que me gusta. Todos iguales, todos aserrados, aunque este último sí también. Y como podéis ver en estos dos últimos,
junto a estos, la longitud del perno y del contraperno está compensada como debe de ser. Muy bien, aquí tenemos los sliders. Me encantan, ahí tenéis la puerta falsa, lo estoy sujetando yo por la puerta verdadera. Ahí tenéis un poquito más abajo ahí, cada uno con una puerta falsa, y este elemento sería el que entra en contacto con la llave, el que se introduce en esta regata, aquí, y se mueve. Ahí tenéis los sliders, cada uno con su muelle, muy fuerte, estos muelles, muy fuertes, no lo voy a tocar más porque saldrá volando. Y aquí tenéis la barra lateral, que es la que tiene que encajar dentro de los sliders. Ahí está, tiene que encajar en ese hueco para que se pueda retraer y girar el rotor. Queda totalmente oculta aquí y puede girar el rotor. Muy bonito este MC Minos. Ya os digo que los sliders me han dado guerra hasta que he cogido la tensión adecuada, que era alta, porque no me daban otra opción. Y bueno, esta ha sido su apertura y desmontaje. Espero que os haya gustado, sea útil, y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.